Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a este evento. Es un gusto darles la bienvenida, soy Mariana Leoni de SEGIL, la bienvenida tanto a quienes están presenciales en las oficinas de SEGIL como quienes nos acompañan online y por supuesto personas candidatas que ya voy a tener el gusto de presentar, que han sido nominadas por estados de la región de cara a la elección de jueces y juezas de la Corte Interamericana que va a tener lugar en la próxima Asamblea General de la OEA en Paraguay sobre fines de junio. Hay 3 puestos vacantes, hay 5 personas nominadas por estados de la región que han ratificado la Convención Americana y contamos con el enorme gusto de la participación de todas ellas en este espacio de diálogo, así que primero el agradecimiento muy grande a las personas candidatas por la disposición de unirse a este espacio. Este es un evento que organizamos conjuntamente desde SEGIL, RFK Human Rights, DPLF, Race and Equality y IFEX, y es un espacio que de hecho hemos venido reiterando en distintas periodos de elección de candidatos no solo a la Corte, sino también de personas candidatas a la Comisión Interamericana, con la convicción de que la participación de la sociedad civil en los espacios y los procesos de selección es de suma importancia, y tener la oportunidad de conocer un poco más sobre la visión y las reflexiones de las personas candidatas ante temas de preocupación. Es así que este evento va a tener 4 bloques. Los 3 primeros bloques van a ser para que las personas candidatas puedan responder a preguntas comunes por 4 minutos. Hay un cronómetro y vamos a ser estrictas con el tiempo. Y el último bloque es para que las personas candidatas puedan presentar una reflexión final sobre su candidatura, su mandato y el proceso de selección. Eso va a ser por 2 minutos. Las 2 primeras preguntas fueron compartidas con anterioridad con las personas candidatas. La tercera pregunta del tercer bloque. A mí no me llegaron hasta ahí. Pero no importa, Okay. igual están lo estoy leyendo. Creo que enviamos las preguntas Sí, a todos puede ser, pero no me al llegaron. mismo... En todo caso. No, pero al mismo tiempo. No les llegaron hasta... me llegaron ayer, yo por eso. Sí. Okay. Ayer también a mí. Hemos enviado las preguntas a las personas candidatas. Acá están. Sí, al mismo tiempo. Nadie las tuvo con anticipación. La tercera pregunta es una pregunta sorpresa en el día de hoy, pero todas las preguntas han sido construidas a partir de insumos y aportes que hemos recibido de la sociedad civil, de manera de poder construir de mejor manera los temas en común. Entonces, un enorme gusto darle la bienvenida a Alberto Borea Odria, nominado a juez por parte de Perú, a Diego Moreno Rodríguez, nominado a juez por parte de Paraguay, a Leticia Bonifaz Alfonso, nominada jueza por parte de México, a Ricardo Pérez Manrique, que nos acompaña online, candidato a la reelección, nominado por Uruguay, y estamos aún a la espera de que se incorpore Carlos Rodríguez, nominado juez por la Corte por parte de Colombia, que está en camino. Así que con eso voy a darle la palabra a Angelita Bayans de RFK para el primer bloque. Muchas gracias, María, por la introducción. También a todas las personas que están presentes o acompañándonos de manera virtual. Estimadas candidatas, estimados candidatos, es un placer saludarles. Les agradecemos mucho nuevamente el tiempo que nos están dedicando. Y en esta primera pregunta, el orden que vamos a seguir vamos a comenzar con el doctor Alberto Borea. Vamos a continuar con el doctor Diego Moreno Rodríguez, luego con la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, con el doctor Ricardo Pérez Manrique y, como ya lo decía mi colega, esperamos que el doctor Carlos Rodríguez Mejía se pueda incorporar en último momento. Entonces, dicho esto, voy a proceder a formularles la pregunta. El sistema interamericano tiene un rol crucial en la protección de personas que están en riesgo en la región, incluyendo personas defensoras, periodistas, líderes indígenas, entre otros. Y la CIDH lo hace a través de sus medidas cautelares, la Corte a través de las medidas provisionales. Entonces, la pregunta es, ¿qué desafío ven ustedes y qué oportunidades en el otorgamiento de medidas de protección internacional? Dando la bienvenida al doctor
Rodríguez Miguel, que se acaba de incorporar. Puedo repetir la pregunta. Todavía estamos empezando en este orden, así que todavía tiene un tiempito para incorporarse. Pero volviendo al tema de la protección de personas en toda la región, y en particular de personas y periodistas, ¿qué desafíos y oportunidades identifican ustedes en el otorgamiento de medidas de protección internacional? Y al responder, también les agradecemos si pueden ahondar un poco en cómo consideran que la Corte Interamericana debería considerar también como parte de este aspecto de su jurisdicción factores de especial vulnerabilidad como lo son la raza, la etnia, el género, la orientación sexual, identidad de género, edad, entre otros factores. Entonces, comenzamos con el doctor Corea. Por favor, tenga la palabra. ¿Cuál es el rol crucial de protección de personas en riesgo de la región? Evidentemente, hay que proteger a todas aquellas personas que buscan la verdad y la defensa de los derechos. Eso está fuera de toda discusión. Y a cualquier organismo, sea nacional o internacional, le corresponde eso. Tiene que procurar que los abogados defensores, en el caso del derecho interno, o los abogados que están especializados en determinado tipo de casos más vinculados a cuestiones de tipo social, puedan tener acceso a todos los medios que se requieren, a la información que es pedida, que no forma parte del secreto militar, nada del estilo, pero que tiene que estar, digamos, al libre conocimiento de la gente, tiene que tener la capacidad de poder conversar y dialogar con las personas que están, digamos, entendidas o que están suspendidas en sus derechos, y en general cualquier tipo de medidas que son necesarias en cualquier tipo de defensa. Y en cuanto al tema de los periodistas, permitirles que efectivamente busquen la verdad. El problema es que buscar la verdad no es convertir el periodismo en un arma ideológica para hablar solamente de los casos que me gusta o para decir yo quiero efectivamente o voy a buscar solamente este lado de la verdad y el otro lado de la verdad, aunque haga exactamente lo mismo, no lo toco. O sea, yo creo que hay que en eso ser justos y el sistema interamericano tiene que ser justo con todo. Y naturalmente tiene que ser justo también con las víctimas, a veces a las que son acusadas indebidamente desde el poder por realizar determinado tipo de actos que el poder considera desafiantes, cuando eventualmente esa contestación al poder no es una contestación armada, no es una contestación con fuerza, no es una contestación con violencia, sino que es simplemente una discrepancia, una vocación porque la gente eventualmente termine pensando como uno le propone. Al final de cuentas, eso es la actividad política. O sea, la actividad política es tratar en paz de conseguir que los demás asuman los criterios que nosotros tenemos. Y eso tiene que ser defendido. Yo soy abogado de la revista Caretas, que soy abogado de la revista Caretas, que es la revista más importante, la revista política más importante del Perú hace 40 y tantos años. O sea que, como ustedes comprenderán, he tenido la posibilidad de defender a muchísimos periodistas digamos, de Caretas, que están ahora en Caretas y que han estado en Caretas, desde César Gil, de Nicolás Lucar cuando era periodista de la oposición. Ustedes conocen de los personajes que estoy hablando, o sea que más o menos sintonizamos, ¿no es verdad? Entonces, ahí es que hay que tener cuidado en que el poder no se cede en ellos ni tampoco los lleve a una condena innecesaria. Pero por otro lado, hay que pedir también a los periodistas que sean muy conscientes que no se puede violar el derecho de las personas. O sea, el honor de las personas es un derecho fundamental también establecido en la Convención y que tiene que ser protegido. Y tiene que ser protegido también por los organismos internacionales cuando los jueces, por ejemplo, por miedo, por temor o por quedar bien, no terminan, digamos, sancionando este tipo de conductas que al final de cuentas son perniciosas para la sociedad porque lo que hacen es provocar la ideologización y vamos a decir, el poner a unos de amigos y a otros de enemigos. Ahora, aquí se nos habla de la posibilidad de ejercer medidas provisionales. Sí, efectivamente, si la violación es grave, primero tiene que darse, digamos, medidas, lo que se llama en el derecho interno medidas cautelares,
o medidas provisionales para que no se siga agraviando el derecho de las personas. Eso es normal. Ahora, tienen que utilizarse con proporcionalidad de todas maneras estas medidas para evitar justamente lo que decía Carnelutti. Carnelutti decía hace mucho tiempo. Lo que está pasando en el derecho es que está inclinándose la cancha siempre hacia el derecho penal para el que tiene que defenderse, no pueda defenderse. 0 segundos. Muchas gracias. Seguimos entonces ahora con el doctor Moreno Rodríguez. Bueno, muchas gracias a todas las entidades organizadoras de este importante evento. Hay un reto recurrente que se refiere a la falta de implementación por parte de algunos estados de las medidas cautelares y provisionales. Y en ese sentido, un trabajo que podría liderar la Corte, en diálogo con los estados y demás actores, es el de la promoción de la creación de mecanismos jurídicos internos para que se puedan implementar las órdenes establecidas por la CIDH a través del diálogo, la cooperación con los estados y a través de resoluciones de medidas provisionales. Ciertamente, como ustedes bien saben, la Corte tiene un mecanismo de monitoreo y de seguimiento. En algunos casos no es lo suficientemente efectivo y por eso creo que sería fundamental contar con mecanismos y medidas que aseguren el seguimiento, la efectividad de las medidas, reforzando, por ejemplo, cuestiones en materia de audiencia de seguimiento. De igual modo, acá hay una cuestión que tiene que ver con la mora, la motivación en caso de medidas cautelares en el marco de la CIDH que quizás se podrían abordar de mejor manera a través de un diálogo entre ambos órganos del sistema interamericano de protección. Y en relación a la cuestión de las comunidades especialmente vulnerables, tenemos que tomar en cuenta los marcos jurídicos que protegen a estas poblaciones. Creo que eso es fundamental, evidenciando de esta manera la aplicabilidad de una protección reforzada y o de deberes estatales específicos. En ese sentido, considero que vale la pena fortalecer el análisis de medidas provisionales de distintos factores en el análisis de las medidas provisionales, los distintos factores de vulnerabilidad. Y esto es no solo para determinar la urgencia y la gravedad del caso, sino también para adoptar medidas que efectivamente mitiguen los riesgos abordados en la solicitud de esas medidas. Y acá hay algunos ejemplos muy exitosos, precisamente en una guía práctica que tiene SEGIL sobre esta temática. Y finalmente, creo que es una cuestión que requiere un abordaje integral, teniendo presente que la pregunta hace especial énfasis en personas defensoras, periodistas, líderes indígenas y otros colectivos. Considero esencial plantear las siguientes particularidades que podrían ser tenidas en cuenta al valorar la procedencia de este tipo de medidas de protección previstas en el sistema, en particular en lo que tiene que ver con la valoración del riesgo, la posible concreción de un perjuicio irreparable, así como las medidas pertinentes a adoptar en cada caso. Y acá yo creo que hay dos oportunidades bien interesantes. Una, considerar los efectos colectivos que puede causar una violación a los derechos de personas defensoras, periodistas y líderes indígenas. Esto no solo en razón de que el eventual silenciamiento de su voz obstaculiza, como ustedes saben, la garantía de derechos de terceros, sino también en razón del efecto disuasorio que esto puede producir en el resto de la sociedad civil. Y en segundo lugar, y con esto cierro, considerar los riesgos inherentes al oficio desplegado. Las dinámicas regionales van mostrando un poquito que la búsqueda del silenciamiento de periodistas son estrategias perseguidas, personas defensoras de derechos humanos y líderes indígenas no solo se valen estos actores de amenazas a su integridad física, sino que ahora se están empleando nuevos escenarios, como nuevos escenarios en las campañas de difamación, la persecución judicial, el cierre de espacios de participación, en fin, una serie de problemas que afectan a esta temática. En este marco, entiendo yo que corresponde a los órganos del sistema hacer un escrutinio estricto, de modo tal de identificar y dar una respuesta efectiva a cada una de estas realidades. Esta es una pregunta muy técnica, muy compleja. Yo también recibí la pregunta ayer, pero me levanté tempranito para tratar de organizar un poco y terminé en 2 segundos. Gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con la doctora Bonifaz. Muchas gracias, pues gracias por organizar este ejercicio y la pregunta se me hace muy importante y creo que la respuesta va a ser claramente un sí. Es muy importante
que la Corte Interamericana esté pensando siempre en otorgar ciertas medidas que son inmediatas justo por el riesgo. Y yo estoy pensando en algunos casos en donde justamente la justicia a nivel interamericano existe por las deficiencias de acceso a la justicia que están en los órganos internos. Lo ideal sería que cada vez más, con más frecuencia, todas estas personas que se encuentran con las puertas cerradas y con un acceso a la justicia muy complejo en sus países, que tuvieran estas posibilidades. Pero aquí estamos pensando ya en los casos extremos de violaciones de derechos humanos. Me está corriendo el tiempo ya. Entonces, la posibilidad de que veamos ejemplos muy específicos. Me imagino, por esta complejidad de la que hablan, en las mujeres migrantes que son víctimas de explotación sexual. Aquí tenemos ya una interseccionalidad en donde estamos viendo que hay cuestiones de género, que hay una situación de vulnerabilidad en función de la migración, pero que en ocasiones también, si la mujer migrante es indígena o si la mujer migrante es afrodescendiente, se van como multiplicando las posibilidades de que haya una grave violación a sus derechos humanos, y lo ideal es que la reacción sea inmediata. También colocan la variable de la edad. Y aquí volvemos en el tema de la interseccionalidad, como lo plantearon ustedes al final, en donde puede ser que tratándose de una niña por edad, todavía si es víctima de esta, en el ejemplo que estoy poniendo, de la explotación sexual, todavía el riesgo sea mayor y la urgencia de la respuesta del sistema pues tiene que ser inmediata. Si esa niña recibe la protección inmediata, va a poder garantizársele su derecho. Si esto es tardado, si no hay una reacción inmediata, no solo el riesgo se multiplica, sino ya no tiene sentido una intervención tardía. Ahora, ¿qué otros casos veo en los que pone? Defensoras de derechos humanos están en riesgo en la región, claramente, y desafortunadamente también aquí se habla de líderes indígenas, y el ejemplo que pondría sería la defensa del territorio. Y de nuevo pongo la perspectiva de género, porque en la defensa del territorio muchas veces están las mujeres, y particularmente en la defensa de los recursos naturales como el agua, también están las mujeres, y en todos los efectos del cambio climático que generan migración, también están las mujeres. Y estas mujeres normalmente no tienen acceso a la justicia en sus respectivos países y tienen que recurrir a la instancia internacional, muchas veces orientadas por esta sociedad civil que está organizada justo para garantizar el acceso a la justicia. Pero creo que si esas personas no tienen una respuesta inmediata como es lo deseable, las posibilidades de reparación del daño y de garantía de no repetición son escasísimas. Porque al final de todo, lo que hay que pensar es para qué existe el sistema interamericano y qué es lo que garantiza. Y por eso, como lo dijimos hoy en la mañana, coincidimos varios de nosotros en esto, una justicia tardada puede no ser justicia. Cuando tienes una herramienta como una medida de protección, cuando tienes una herramienta para decir hasta aquí intervengo para que cese una violación, en el orden de interno pueden existir el amparo, el habeas corpus, todas estas modalidades, pero a nivel del sistema interamericano, la Corte Interamericana sí tiene que ser capaz de intervenir en el momento justo, porque de otra manera el derecho violado ya no va a encontrar un cauce adecuado para la protección y la reparación del daño en su momento. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos entonces con el juez Ricardo Pérez Manrique, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a la sociedad civil por el importante papel que cumple en el sistema interamericano al darle voz a las víctimas y al asegurar el acceso a la justicia interamericana. Y vaya si este tema que ustedes están planteando en este momento
que es el de las medidas, ustedes dicen medidas de protección, es importante y trascendente en este aspecto de la función que cumple la Corte de asegurar el acceso a la justicia y sobre todo de impedir que las violaciones a los derechos humanos tengan consecuencias irreparables. El artículo 63.2 de la Convención Americana establece que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que está conociendo, podrá dictar medidas provisionales a los solicitudes de las víctimas, y en caso de que no esté interviniendo en un caso concreto, ahí tiene la facultad de promover estas medidas la Comisión Interamericana. Hay que distinguir las medidas cautelares que puede dictar la Comisión Interamericana de las medidas provisionales que puede dictar la Corte. Estando en la presidencia de la Corte me tocó más de una vez, y en algunos casos con muchas consecuencias desde el punto de vista de lo que fue la actitud de la Corte, adoptar lo que se denomina medidas urgentes, que es que cuando la Corte no está en sesiones, el presidente o la presidenta de la Corte puede dictar este tipo de medidas urgentes supeditadas a la decisión del plenario en el próximo periodo de sesiones. Diré que esto impide muchas veces, desde la consolidación de graves violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo una privación de libertad que está injustificada, de tener una situación de malos tratos, en fin, digo, hay un sinnúmero de casos en los cuales la Corte puede intervenir y actuar de esa manera. Destaco dos aspectos. Primero, el hecho de que, igual que en los casos contenciosos, en la medida que no hay un caso planteado ante la Corte, las víctimas no pueden acceder directamente al tribunal, sino que tienen que presentar su caso ante la comisión para que la comisión resuelva si presenta o no medidas provisionales. Creo que este es un tema importante, una debilidad del sistema, porque yo diría, y ese es el análisis después de 6 años en la Corte, que son muy pocos los casos de medidas provisionales que llegan a la Corte vía de la comisión. En los casos en trámite ya el planteo es diferente, porque ya hay una parte que está planteando sus derechos, etc. Digo, en cuanto al tema de qué incidencia tiene la pertenencia a un grupo vulnerable, indudablemente este es un hecho muy importante. Es decir, voy a poner el ejemplo último y tal vez el más notorio, que son las medidas provisionales que adoptamos respecto de las personas privadas de libertad de Nicaragua, que terminó en una declaración de desacato a la Corte de parte de ese Estado, y esto tiene que ver justamente con la protección inmediata de personas que estaban privadas de libertad, que eran perseguidas por razones políticas y que no tenían las garantías del debido proceso. Por eso me parece importante que esta es un área en la cual tenemos que pensar en una amplificación de los casos de medidas provisionales que llegan a la Corte y en una actitud que la Corte siempre ha tenido de ser muy activa en evitar estos daños que son irreparables y que son inmediatos y que requieren una reacción urgente de parte de la Corte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora entonces pasaríamos al doctor Rodríguez Mejía. ¿Y puedo repetir la pregunta? Sí. No, es la que está aquí, ¿no? No se preocupe. Ya explicó el juez Pérez el trámite. Simplemente yo creo que lo más importante en las medidas de protección es que sean concertadas con las víctimas, porque no es lo mismo proteger a un indígena que proteger a una persona que vive en la ciudad, que trabaja. Entonces, por ejemplo, en la experiencia que yo he tenido, comunidad en Veracatío del Alto Sinú, en Córdoba, en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, les iban a dar entonces unos chalecos antibalas y unos teléfonos celulares. En su territorio no funcionan los celulares, ¿no? Entonces hay que concertar las medidas. ¿Qué es lo que usted necesita para ser protegido? Y para eso también lo más importante es que el Estado investigue de dónde viene el problema, porque si no, en Colombia, Carlos Lozano, un periodista, director del periódico Voz, órgano del Partido Comunista, estuvo 40 años con medidas cautelares
y nunca podían decir, sabemos que a usted lo quieren matar, ¿quién? ¿No? Entonces, si hay una medida, tiene que ser concertada y estar acompañada de buscar el origen del peligro. Una adición a lo que decía el juez Pérez, las medidas que revisa la Corte, las medidas cautelares que puede revisar la Corte, ya casi no llegan a la Corte, porque si la Corte dice que no, entonces también se caen las cautelares. En el reglamento anterior seguían vigentes las cautelares. Entonces, a los peticionarios nos da miedo ir a la Corte y que de pronto la Corte diga que no, y el reglamento dice que sí. Va a la Corte y la Corte dice que no, también se caen las cautelares. Yo tengo aquí, por ejemplo, la circunstancia de los indígenas. También es muy importante que la sentencia que acaba de dictar la Corte en el caso del colectivo abogado José Alvear Restrepo, que por primera vez reconoce que la defensa de los derechos humanos es un derecho que tenemos todas las personas. Siempre había protegido, etcétera, pero en relación con algunos derechos. Esta vez digo exactamente que es un derecho, siguiendo también lo que dice la Declaración de Defensores de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y hay que también distinguir cuando se trata de mujeres el tipo de violencia. Afortunadamente, la Convención de Belén do Pará ha dicho que la violencia intrafamiliar es una violencia pública, no es privada. Entonces se investiga de oficio y se sigue de oficio, porque muchas mujeres retiraban la denuncia porque si no el marido no les pasaba para la vida. Entonces es muy importante que esa característica para las medidas de protección de las mujeres. Y tienen que ser diferentes según la condición, hay que concertarla, repito. No es lo mismo la protección a una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar en lo rural que en la ciudad. Y también hay que buscar la protección de las personas LGBTI+, porque muchas veces hay que reservar la privacidad de la medida porque la persona no quiere que se sepa cuál es su condición. Eso es algo que decide cada persona, ¿no? Y hay que respetar esa confidencialidad. Entonces, concertación, investigación de dónde proviene el peligro, y una investigación que sea activa y que llegue a resultados. Y 3, establecer cada condición en cada situación. Esa es la experiencia que en mi trabajo como defensor de derechos humanos he hecho. Y agradezco que esté la sociedad civil. Yo a veces me siento allá, acá. Yo estoy ahora acá. Muchísimas gracias entonces por todas sus respuestas. Pasamos entonces a la pregunta número 2, que va a ser moderada por nuestra colega Úrsula Indacochea de la Fundación para el Debido Proceso. Muchas gracias, Angelita, y les reitero a las personas candidatas nuestro cordial saludo y el agradecimiento por acompañarnos tanto de manera presencial como virtual. Para responder esta segunda pregunta vamos a invertir el orden. Los que comenzaron en la pregunta anterior van a ser los últimos en responder. Entonces empezaríamos con el juez Pérez Manrique, después la doctora Bonifaz Alonso, el señor Diego Moreno Rodríguez, luego el señor Carlos Rodríguez Mejía y finalmente el señor Alberto Moreno. La pregunta es la siguiente. Nuestra región atraviesa contextos de corrupción y criminalidad organizada bastante complejos y eso impacta gravemente en los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Estas dinámicas a menudo vienen acompañadas de limitaciones en el espacio cívico y un progresivo cierre al escrutinio internacional por parte de los estados, incluyendo la denuncia de convenciones o también el incumplimiento de decisiones internacionales en materia de derechos humanos, lo cual limita las herramientas que tiene la sociedad civil y las víctimas para hacer frente a estos desafíos. ¿Qué rol considera usted o considera usted que debe tomar la Corte Interamericana ante estos contextos? Empezaremos entonces por el juez Ricardo Pérez Manrique. Adelante. Sí, esta pregunta es muy interesante porque nos pone de frente
a uno de los grandes problemas de este momento en la región, al momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que la Corte ingresó a este tema de estados que salen del sistema de protección de derechos humanos justamente después de sufrir una serie de condenas, como es el caso de la opinión consultiva 26 del 2020, solicitada por Colombia respecto de aquellos estados que denuncian la Carta de la OEA y denuncian la Convención Americana. Ahí la Corte menciona el tema de la garantía colectiva, al cual recurrirá nuevamente en otros casos, ya lo había hecho anteriormente, pero también en la opinión consultiva del 28 del 21 sobre reelección presidencial y su prohibición cuando es de carácter indefinida. Yo creo que hay un proceso de deterioro democrático. Ese proceso de deterioro democrático se expresa en dos áreas específicamente que marcan el deterioro de un sistema democrático y también de un Estado democrático de derecho, que son las afectaciones a la independencia judicial por una parte y las afectaciones a la libertad de expresión por otra. Las afectaciones a la independencia judicial están directamente vinculadas con la posibilidad de que cada persona pueda hacer valer sus derechos amenazados o vulnerados frente al sistema de justicia interno, y para eso hay muchas formas de lo que yo denomino desde la colonización del sistema judicial a través de la introducción de jueces que no son ni independientes ni imparciales, la propia intervención en el sistema judicial y a veces también evitar que esos sistemas judiciales en las sentencias que dicten no sean realmente respetadas y ejecutadas. Y en cuanto a la libertad de expresión, que es mucho más general que la libertad o más amplia que la libertad de expresarse a través de un periódico, de un artículo, etcétera, etcétera, la libertad de expresión es un agente y el acceso a la información pública es un agente justamente de participación. Y la sociedad civil lo que está asegurando es la participación de las personas más vulnerables, es darles un lugar en la sociedad para que sus reclamos sean atendidos y considerados y que sean escuchados. Entonces, este deterioro democrático también se vuelve en perjuicio de las personas más vulnerables. Y grupos que, por ejemplo, personas LGBTI, mujeres, pueblos indígenas, que están normalmente subrepresentados en la expresión o que están normalmente sometidos a criterios especiales de invisibilidad en cuanto a su problemática, aparecen como los principales y primeros perjudicados por esta situación. Entonces, ustedes preguntan, ¿qué es lo que puede hacer la Corte sobre esto? Bueno, la Corte ha hecho esto que estamos viendo. Hay una abundante jurisprudencia que está respaldando todos estos principios o estos elementos que yo estoy manejando en mi argumentación. Pero quiero destacar que la Corte, en oportunidad del caso de Nicaragua, la Corte llevó, yo como presidente, en marzo del año pasado, y luego en la Asamblea ante el Consejo Permanente, y en junio del año pasado ante la Asamblea de la General de la OEA, llevé el caso de Nicaragua, y dije, en nombre de la Corte, por primera vez, solicité que la Corte aplicara el principio de la garantía democrática previsto en los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática, para asegurar las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos en un país que estaba en abierto desacato a las decisiones de la Corte. Y frente a eso, la Corte nombró se nombró una comisión sobre Nicaragua en la OEA y se sigue trabajando en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Pérez Manrique. Le voy a dar la palabra a la doctora Leticia Bonifaz para la misma pregunta por 4 minutos. Muchas gracias. Pues primero felicitar por haber pensado en poner sobre la mesa algo de lo que normalmente no hablamos, de corrupción y de crimen organizado. Normalmente hacemos como que eso no existe y qué bueno que se pone sobre la mesa, porque en toda corte sí se interpretan textos, pero se tiene que ver con textos.
Es imposible no saber que hay muchos fenómenos hoy en la región que tienen que ver con estos dos factores. Y así como aquí mi colega ha puesto ejemplos de su país, yo voy a poner el de cómo la interdependencia de los derechos se puede ver relacionada tanto corrupción como crimen organizado en un caso muy específico y muy localizado en México, que es en Pátzcuaro, Michoacán. ¿Por qué pongo el ejemplo de Pátzcuaro? Porque el tema hoy es la contaminación de un lago que en otro tiempo fue precioso, con una isla maravillosa que dio lugar a películas, que es la isla de Janitzio, y hoy las personas no tienen derecho al agua. Ese es el problema, el derecho al agua. Entonces tienes organizaciones de sociedad civil, predominantemente de mujeres indígenas, que están viendo la defensa del agua. Y ante el análisis de por qué el agua está contaminado, en mucho va a depender de dos factores. Uno, por una siembra indiscriminada de aguacate alrededor del lago. Y segundo, por la construcción de espacios de recepción de agua que impiden que se dé de manera natural la captación, y la sedimentación está provocando que esto afecte al lago. ¿A qué voy? A que para el otorgamiento de los permisos para la siembra del aguacate o hubo corrupción o está, desafortunadamente, y hay que decirlo porque está en todas partes y se sabe, que toda la siembra de varios productos agrícolas llegan a estar controlados por el narcotráfico. Entonces, lo que yo quiero mostrar es cómo la interdependencia de los derechos tiene que ver con derecho al agua, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho al desarrollo, y todo está interrelacionado con efectos muy claros. Ahora, ustedes ponen dos cosas, que hay limitaciones al espacio público y cierre progresivo al escrutinio internacional. Entonces, yo no veo tanta limitación al espacio público porque la posibilidad de denunciar, la posibilidad de decir lo que está pasando existe. El problema es cuando se ponen en riesgo, y tiene que ver con la pregunta anterior, defensoras de derechos humanos o defensoras de territorio. Entonces allí se liga una pregunta con la otra. Pero el espacio cívico aparentemente está abierto, pero no es un espacio seguro. Y el cierre progresivo del escrutinio internacional también es un problema del que hay que hablar, porque pareciera que el escrutinio internacional molesta cuando en un lugar en específico se vuelve a hablar como que la soberanía se pone como algo incluso emotivo de decir es la defensa de lo que decidamos aquí internamente, pero hay que recordar que este escrutinio internacional sirve para fijar esos estándares que todos los estados deben ir consiguiendo y que en el ámbito de nuestra América Latina y el Caribe sería claro cómo tenemos y debemos tener esos estándares claramente fijados. Desde mi punto de vista, el escrutinio internacional es una de las grandes defensas para poner en una caja de cristal lo que muchas veces se intenta cerrar en el ámbito interno. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora para esta segunda pregunta al doctor Diego Moreno Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, esta mañana en mi intervención ante el Consejo Permanente yo justamente puse el tema de la corrupción, el crimen organizado, la degradación institucional en un contexto de erosión democrática, cuando no ya de regresión autoritaria. Mencioné esto como parte de mi presentación de monje. Es un tema que me interesa de forma particular y diría que es uno de los aspectos que ha animado esta candidatura. En ese sentido, considero que el rol que la Corte, y acá incluye también la Comisión, han cumplido históricamente para defender nuestras democracias ha sido absolutamente fundamental, ya sea protegiendo derechos íntimamente vinculados a ella, como el derecho al sufragio, a la participación en general, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de asociación y algunos otros, además de garantizar, como decía el doctor Pérez Manrique, la independencia judicial y de otras instituciones que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier democracia, sin dejar de mencionar, por supuesto, la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad para que tengan los canales necesarios de acceso al sistema democrático.
En ese sentido, considero que la Corte debe seguir apuntalando a través de su jurisprudencia esas dos opiniones consultivas tan valiosas que mencionaba también el doctor Pérez Manrique, los estándares de protección de la democracia en las Américas y teniendo, por supuesto, muy presente los valores que han sido plasmados en la Carta Democrática Interamericana. En cuanto a situaciones de denuncia de la Convención y hasta de la Carta de la OEA, son situaciones que, más allá de que hay que analizarlas desde el punto de vista jurídico, político, en lo personal son situaciones que me causan una profunda y enorme tristeza. Cuando un Estado denuncia la Carta de la OEA, una institución que costó tanto esfuerzo construir, cuando denuncia la Convención, ciertamente son escenarios que producen mucha desazón y que debilitan el sistema de la organización, además de conspirar, por supuesto, contra el ideal de la universalidad, lo cual a la postre lo que hace es dejar desprotegidas a más personas. Entonces, en primer lugar, creo que aquí hay que hacer un trabajo preventivo que exceda un poco el rol de la Corte, porque ciertamente que un Estado que adopta una decisión de ese tipo es un Estado que probablemente está ya en un proceso de regresión y deterioro hacia el autoritarismo bastante pronunciado. Pero además de eso, pienso yo que la Corte debe hacer valer su principal capital institucional. Se trata de un órgano, no olvidemos esto, de naturaleza estrictamente judicial, encargado de interpretar y aplicar la Convención Americana y otros tratados, con arreglo a criterios que son estrictamente jurídicos y con base en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en la medida en que la Corte cumpla este rol y actúe con base a sólidos estándares de argumentación jurídica, creo yo que podría contribuir por lo menos a mitigar y evitar que se generen este tipo de cuestionamientos sobre la legitimidad de sus decisiones. Por otro lado, creo yo que no es solamente una cuestión de jurisprudencia, es una cuestión de carácter, liderazgo, gestión de los jueces para defender la integridad y la institucionalidad del sistema. Acuérdense ustedes del ejemplo de 1999, cuando el régimen de Fujimori quiso retirarse de la competencia de la Corte. Y creo que ese liderazgo debe presidir nuestra actuación, así como un trabajo de permanente y continuo diálogo con todos los estados, sociedad civil y demás actores y actoras sobre la importancia de seguir fortaleciendo este sistema que tanto costó construir. Una huida hacia atrás, hacia el pasado, hacia una América donde los derechos no contaban con una instancia de protección internacional, o peor aún, una regresión hacia el autoritarismo, es absolutamente inconcebible. Por eso creo yo que debemos poner todo nuestro empeño en el fortalecimiento de la Corte con base a los puestos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le daré ahora la palabra al doctor Carlos Rodríguez Mejía también para que conteste esta. Muchas gracias. Buena parte de lo que iba a decir lo dijo ya la compañera de México sobre la interconexión de los derechos. Pero por eso no voy a hablar sobre eso, quiero enfocarlo de esta manera. Hay una utilización del derecho penal en materia política. Y es lo que se está haciendo, lo que se hizo, por ejemplo, con el presidente Lula. Hacerle una investigación que finalmente se descubrió que era toda una trama para evitar su acceso a la presidencia por segunda vez o por tercera. No me acuerdo, pero en todo caso, eso se hizo y se estaba haciendo contra dirigentes políticos en Argentina, etc. E intentan hacerlo con otros presidentes progresistas en su inmensa mayoría. Entonces, ahí hay que tener un equilibrio adecuado. La presunción de inocencia es un derecho que no es simplemente para escribirlo, es para ejercerlo. Entonces, a veces se toman unas medidas aparentemente para enfrentar la corrupción y la criminalidad organizada, como por ejemplo que la prisión preventiva se pueda hacer por más de los 6 meses o un año, etcétera, simplemente con la información que la policía le da al juez. Y el juez tiene que hacer el análisis de cada caso concreto. No puede ser que porque está acusado de narcotráfico o que esté acusado de corrupción, como el presidente Lula, inmediatamente digamos, muy bien, vamos a tomar medidas contra esta persona. El presidente Lula estuvo en prisión. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa relación. Se ha impuesto, como ejemplo,
el autoritarismo y lo que se hace en El Salvador contra las maras. Sí, efectivamente han logrado, digamos, controlar algunas de las maras, pero a cambio de afectar la presunción de inocencia y de llevar a la cárcel a personas que no tienen realmente ninguna responsabilidad en hechos como los de las maras. Entonces, a veces se dice, es preferible que haya un inocente en la cárcel a que haya, sigan circulando las bandas. Yo creo que eso no lo podemos decir los defensores de derechos humanos. Ningún inocente debe ir a la cárcel ni debe ser juzgado por lo que no ha cometido. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que sobre pretexto, como se decía en el ejemplo mexicano, sobre pretexto de que sea algo que es de corrupción o de mafias, entonces se pueda ir contra las personas que están defendiendo el agua o que puedan llegar a enfrentarse. Me parece que la criminalidad organizada y la corrupción son hermanas gemelas de los gobiernos antidemocráticos. Creo que es muy importante que la Carta Democrática Interamericana, la Corte Interamericana ha dicho ya que el objetivo del sistema no es solamente la dignidad de los seres humanos, sino también la defensa del régimen democrático. Y eso es muy importante recordarlo también en esta lucha contra la criminalidad organizada y contra la corrupción. La corrupción corroe y acaba con los gobiernos y acaba con la confianza de la ciudadanía en un gobierno, con lo cual es importante combatirla, pero no hay que perder de vista cómo se puede combatir y cómo se debe combatir. Gracias. Muchas gracias. Para quienes recién se unen a esta transmisión, estamos en el bloque número 2 hablando sobre el rol que podría tener la Corte Interamericana frente a situaciones como el cierre del espacio cívico y el rechazo al escrutinio internacional de los estados, particularmente ante situaciones como el retiro de las convenciones e instrumentos internacionales o el incumplimiento de sentencias. Y para terminar, vamos a darle la palabra al candidato Alberto Moreira. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, creo que no se puede ideologizar la lucha contra los derechos humanos, porque en primer término, los que se han retirado no se trata de los estados más conservadores, sino justamente en América, los que se han retirado de la Corte Interamericana son las dictaduras que se autotitulan de izquierda. Efectivamente, Nicaragua y efectivamente Venezuela. Así que vamos empezando a poner las cosas en su lugar. En segundo término, yo sí creo que hay fenómenos nuevos, como lo señalé en la mañana, respecto al tema de la corrupción, que se lleva el dinero de la sociedad y que impide que se hagan las obras y las tareas que requiere el pueblo para salir de la pobreza. Y, en segundo lugar, la criminalidad organizada, que no hace otra cosa que atacar a inermes y obligar a las personas a que realicen las tareas que esos delincuentes quieren. Y, en consecuencia, cuando en los pueblos no se encuentra una respuesta frente a este tipo de agresiones, entonces comienza naturalmente el pueblo a quitarle sustento y sostén a la democracia y empieza a pensar en otras alternativas que hay que detener. Y esto lo digo con toda claridad, porque quien se opuso a que Fujimori saliera de la Corte en la década de los 90 fue el Foro Democrático, concretamente mi persona, directamente luchando contra él en las calles, en todo, en donde hay que luchar. Y en segundo lugar, cuando se empezó a hablar en el mes de abril de este año, que pasó acerca de si el Perú salía o no salía de la Corte, quien inmediatamente salió al frente a decirle al gobierno, de ninguna manera se puede salir el Perú de la Corte, fui yo. ¿Por qué? Porque tenemos clarísimo en el grupo de personas que aspiramos a que los derechos humanos estén presentes en la sociedad, que esta bocanada de aire que a quienes luchamos de verdad nos da el derecho internacional y los organismos internacionales como la Corte, es muy importante. Hay que estar ahogado en el humo de la corrupción y en el humo de las dictaduras para saber lo importante que es una buena declaración de la organización o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión de Derechos Humanos. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar nuevos caminos procesales para que la gente sienta y entienda que también en la sociedad interna
hay respuestas. Mientras haya respuestas en la sociedad interna, no se tiene que ir al rol subsidiario de la Corte Interamericana ni a ninguna otra corte, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que si se necesitan hacer reformas, porque si hay una banda de 4.000, no se puede tener dentro de 3 días los expedientes de todos, bueno, pongámonos de acuerdo en que eso va a demorar 7 días, 6 días, etcétera, etcétera, y generar nuevos caminos procesales. Yo estoy pidiendo que se convoque a una asamblea permanente precisamente para modificar estos temas y para ponernos de acuerdo en cuáles son cuáles son las tareas que tenemos que realizar para evitar que la gente sienta que cualquier cosa que hace el juez al día siguiente lo deja libre al delincuente. Y eso genera una desazón tremenda con cualquier tipo de orden. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, eso no importa. Yo no creo, igual que el doctor Rodríguez Mejía, ni en la judicialización de la política, ni en la politización de la justicia, que son 2 temas que hay que evitar y de los que precisamente tanto el narcotráfico como las bandas organizadas se agarran. En consecuencia, hay que hacer esta convención de todas maneras. Y hay que utilizar siempre el criterio de proporcionalidad para poder meter a una gente presa, digamos, de manera preventiva. Porque si no, terminamos con un informe de la televisión el domingo encarcelando a 7.000 el lunes. Y eso verdaderamente es una violación grosera a los derechos humanos. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Terminamos este segundo bloque y ahora pasaremos a la pregunta 3, que será moderada por mi colega Julia Sopa de Raza Brutal. Muchas gracias, Úrsula. Quiero extender un especial agradecimiento a la candidata y a los candidatos por estar participando hoy de este diálogo. Vamos a avanzar con la tercera pregunta. La tercera pregunta, como se ha dicho, es una pregunta sorpresa que se construyó a partir de los insumos que nos hicieron llegar las personas que se registraron para este evento. Vamos a alterar nuevamente el orden de las presentaciones en este bloque. El orden que les proponemos es, en primer lugar, la candidata Leticia Bonifaz Alonso. En segundo lugar, el candidato Carlos Rodríguez Mejía. En tercer lugar, el candidato Ricardo Pérez Manrique. En cuarto lugar, el candidato Alberto Borea Odria. En quinto lugar, el candidato Diego Moreno Rodríguez. Es una pregunta amplia, la voy a leer lentamente, la voy a leer 2 veces también para que tengan toda claridad y puedan tomar las notas que sean necesarias, y con gusto puedo repetirla si es necesario también. La pregunta es la siguiente. La Corte Interamericana ha tenido siempre un importante rol en avanzar estándares y medidas de reparación integrales para responder a desafíos regionales históricos y nuevos en materia de protección de derechos humanos. Entre los desafíos históricos destaca la persistente desigualdad en la región, generando afectaciones de derechos diferenciadas para mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Entre los desafíos más recientes aparece el de los derechos de las futuras generaciones ante la emergencia climática. ¿Qué oportunidades ve para que la Corte pueda contribuir a desarrollar el derecho interamericano y mejorar la protección de derechos ante esos desafíos? ¿Qué medidas de reparación y no repetición podrían ser contempladas en el marco de la jurisdicción contenciosa de la Corte para resarcir los daños causados? La leo una vez más para que puedan tomar nota. La Corte Interamericana ha tenido siempre un importante rol en avanzar estándares y medidas de reparación integrales para responder a desafíos regionales históricos y nuevos en materias de protección de derechos humanos. Entre los desafíos históricos destaca la persistente desigualdad en la región, generando afectaciones de derechos diferenciadas para mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Entre los desafíos más recientes aparece el de los derechos de las futuras generaciones ante la emergencia climática. ¿Qué oportunidades ve para que la Corte pueda contribuir a desarrollar el derecho interamericano y mejorar la protección de derechos ante esos desafíos? ¿Y qué medidas de reparación y no repetición podrían ser contemplados en el marco de la jurisdicción contenciosa de la Corte para resarcir los daños causados? Vamos a continuar entonces con la misma modalidad. Cada uno tiene 4 minutos para la respuesta. Entonces le doy la palabra a la candidata Leticia Bonifaz. Muchas gracias.
Pasamos ahora a ver el futuro, porque hablar de derechos de generaciones futuras hubiera sido impensable si no hubiéramos llegado a este punto donde nos encontramos de agotamiento de recursos naturales, de una contaminación en las grandes urbes, de un aumento de utilización de energías que ya no tendrían por qué estarse empleando. Pero se puso sobre la mesa algo que es muy relevante porque ha sido un gran reto para la teoría del derecho. ¿Cómo hablas de derechos de las generaciones futuras cuando la relación jurídica se da entre personas que estamos aquí hoy ahora y personas que pueden llegar a existir algún día, que serían las generaciones futuras? ¿Cómo se hace esa relación cuando temporalmente, cuando las generaciones futuras existan, ya no vamos a existir? Y lo que hagamos hoy es para que estas generaciones futuras tengan derecho al planeta. Entonces, quien representa esas generaciones futuras es el Estado, porque también es un ente, es una ficción jurídica creada justo para representar, en este caso, a las personas que puede que algún día existan con derechos en función de lo que hagamos ahora. Entonces, ¿cuáles son los deberes, no tanto los derechos, que se imponen hoy para que existan generaciones futuras? El uso racional del agua, todo el tema de la explotación moderada de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, pero sobre todo políticas públicas de gestión de todos estos recursos, de manera que haya lo que en materia ambiental se habla de sustentabilidad y sostenibilidad. Ya saben que esto está planteado en los objetivos del desarrollo sustentable y en los objetivos del milenio, pero cuando la pregunta es ¿y qué hacemos? ¿Y cuál es el rol que le toca a una corte? ¿Y cómo se da esa protección? ¿Y cómo se garantiza que no exista la no repetición de ciertas conductas? Pues yo creo que el gran reto está justamente en ver cómo se plantea esta correlatividad entre el derecho y el deber y quiénes son los sujetos obligados. Desde mi punto de vista, como dije antes, es una responsabilidad sí para el Estado, pero también hay una altísima responsabilidad social. Históricamente, los que hicieron la revolución industrial no midieron las consecuencias que iba a tener para generaciones futuras esa revolución. Hoy no tendríamos ningún elemento para decir que no podemos advertir hoy lo que estamos haciendo en perjuicio de las generaciones futuras. Hoy no podemos decir que no tenemos la posibilidad no solo de dar marcha atrás, muchas veces se ha hablado ya que estamos cerca del día cero en muchas de las cuestiones ambientales, pero justamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales justamente se han vuelto justiciables. Antes no lo eran. Se consideraba, el derecho ambiental tiene un desarrollo de los años 80 para acá en casi toda América Latina. Chile fue pionero en esto, México tuvo su primera Ley General del Equilibrio Ecológico en el 88 y a partir de allí entramos a un nuevo modelo. Es en ese modelo donde aparecieron las consultas previas, es en ese modelo en donde se empezó a hablar de cuestiones que antes eran inéditas para el derecho y es una verdadera novedad para los años 80 del siglo pasado que hoy no tiene por qué ser. Hoy en día la justiciabilidad de estos derechos ya ni siquiera está en duda y yo vería esta relación entre estados actuales garantizando tanto el derecho de la generación futura en función de los deberes que se le impone a la generación presente. Así veo esa relación intergeneracional. Muchas gracias por su respuesta. Le cedo la palabra entonces al candidato Carlos Rodríguez Mejía. Gracias. Yo recuerdo siempre la definición que ya desde hace muchos años dio la Corte Internacional de Justicia de lo que es la reparación. La reparación es volver las cosas a su estado anterior y todos los efectos que haya producido el hecho ilícito cometido por el Estado. Eso lo dije en el año 27, el Tribunal Permanente de Justicia de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la fábrica Chorzów. Entonces,
aquí tenemos, como decía la compañera, tenemos que ver hacia el futuro. ¿Cómo vamos a seguir explotando petróleo? ¿Cómo vamos a seguir explotando, digamos, recursos naturales que van a conducir, no a afectar a unas personas, sino a afectar a la humanidad? Ya no es el problema de si aquí o allá. Y obviamente eso comienza por los pueblos más vulnerables, que somos los pueblos con menos grado de desarrollo. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a tomar medidas que sean valerosas y que van a encontrar una oposición inmediata. ¿Cómo usted va a dejar de explotar el petróleo? ¿Con qué vamos a vivir? ¿De dónde vamos a sacar las divisas, etcétera? Bueno, hay que tener rápidamente medidas y la Corte debe, ahora que decida la opinión consultiva sobre el cambio climático, es una buena oportunidad para la Corte para ir avanzando en esa materia. ¿Qué puede hacer la Corte, que ya reconoció que los derechos ambientales son derechos autónomos y por lo tanto tienen que ser protegidos como derechos autónomos? En una opinión consultiva anterior sobre la reserva del Sea Flower en el Caribe y lo que pueda decir ahora sobre el cambio climático. Nosotros tenemos que tomar esas medidas y esas medidas hay que tomarlas de conformidad con el derecho internacional. Estoy de acuerdo con Leticia, esto es una responsabilidad del Estado y quienes tengamos capacidad de incidencia sobre el Estado, o bien porque estamos vinculados al Estado, o bien porque desde la sociedad civil podemos actuar para que el Estado tome un camino o tome otro, tenemos que defender esa posibilidad de que se tomen medidas que hoy pueden ser impopulares y pueden conducir a una... si dejamos de explorar el petróleo, va a haber muchas reacciones. Un dirigente indígena colombiano decía hace ya casi 30 años que si seguíamos sacando petróleo de la tierra era como sacarle la sangre al cuerpo humano. La gente se burló de lo que él decía hace 30 años y resulta que eso es lo que está ocurriendo. Si seguimos sacando el petróleo, vamos a quitar la sangre de la tierra y vamos a conducirnos a una tierra que no va a ser viable. Entonces, allí hay que tener mucha claridad, aprender mucho de los pueblos indígenas de su relación con la naturaleza. La Corte va a resolver ahora una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado. A veces se orienta el derecho al cuidado a las personas. También hay que orientar el derecho al cuidado a la naturaleza, porque la naturaleza es lo que nos permite vivir. Entonces tiene que haber un cuidado a la naturaleza. Allí, en esas dos opiniones consultivas, la Corte va a tener la oportunidad, debe tener la oportunidad y debe aprovecharla para pronunciarse sobre lo que podría ocurrir hacia el futuro y cómo podemos defenderlo desde el derecho internacional. Eso me parece que es lo clave. Muchas gracias. El siguiente turno en la respuesta es para el candidato Ricardo Pérez Manrique. La pregunta es muy desafiante y hay un elemento muy importante para mí, porque acá se está hablando de los temas que tiene para resolver la Corte y obviamente voy a ser parte de esa resolución sobre tanto la opinión consultiva sobre derecho al cuidado como la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Pero quiero referirme a elementos en este plano que la Corte ya ha dicho, y sobre todo a la más reciente sentencia sobre esto, que es en el caso de La Oroya, en el cual hemos realizado un voto concurrente con los jueces Ferrer y Mudrovich, donde profundizamos en la línea de algunas de las preocupaciones que se derivan de esta pregunta. En primer lugar, señalar que ya en la opinión consultiva 23, la Corte estableció que la protección del derecho al medio ambiente está contemplada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos y del artículo 26 de la Convención Americana. Y en el caso La Oroya versus Perú,
La Corte señaló que primero que el tema de la protección del medio ambiente es hoy una norma que paulatinamente adquiere el carácter de derecho internacional imperativo. Yo creo que ya lo es decir, en nuestro voto hemos profundizado en el sentido de que las normas de protección del medio ambiente y de no agresión al medio ambiente integran el derecho internacional imperativo, por lo tanto no puede haber pactos en contrarios o derogatorios. Esto creo que hay en la Corte, esto le abre a la Corte una cantidad de perspectivas hasta ahora, yo diría, insospechadas de posibilidades de pronunciarse sobre muchos aspectos de los cuales obviamente no puedo ingresar porque estoy en consideración y trabajando estos temas como juez. Pero también la Corte, y lo profundizamos en nuestro voto, allí hace referencia al principio de solidaridad intergeneracional y a la necesidad de asegurar qué vinculación tiene el principio de solidaridad intergeneracional con el principio del desarrollo sostenible. Y si el desarrollo sostenible es conservar el planeta de la misma forma que lo recibimos para que generaciones futuras puedan seguir disfrutando del planeta en las mismas condiciones en que nosotros lo estamos haciendo, indudablemente esto está hablando de personas no solo que son que hoy viven, sino de personas que van a ser los futuros pobladores y pobladoras del planeta. Entonces, esto ha llevado a que también afirmemos el carácter no individual sino colectivo de la protección del medio ambiente, el carácter colectivo de las obligaciones que tienen que ver con atender las afectaciones con los principios de reparación y mitigación o de adaptación y mitigación, y de qué manera la cooperación internacional tiene que volcarse a partir del principio de responsabilidades iguales pero diferenciadas y del principio de la mejor ciencia disponible, tiene que volcarse de forma de generar la posibilidad de dictar medidas de reparación en un caso contencioso que pueda tener la Corte, que hagan efectivos estos principios de manera concreta. Y yo no tengo dudas que más temprano que tarde la Corte va a ingresar a estos temas y que como ha sido innovadora en una cantidad de aspectos, será innovadora en cuanto a la determinación de medidas de no repetición sobre este punto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. El siguiente turno, entonces, para la respuesta es para el candidato Alberto Borea Rodríguez. En primer lugar, efectivamente, como lo ha señalado el doctor Pérez Manrique, la Corte actualmente tiene algunos casos y eventualmente esto va a ser materia de pronunciamiento en este periodo, antes del mes de enero en que cualesquiera de nosotros vaya a terminar siendo juez de la Corte. En consecuencia, empieza a reducir la pregunta al tema ambiental, a la consideración del tema ambiental dentro del campo de los derechos humanos. La Corte ya señaló sobre la base el estándar, que hay un estándar válido cuando se plantea sobre las medidas legislativas que están establecidas en la Convención, sin estiramientos innecesarios que provocan discusiones en las cuales no todos están de acuerdo, y cuando empieza a jalarse de un lado y a jalarse del otro, es cuando se empiezan a ir los estados de la Corte. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado con, buscar el mayor consenso posible para hablar de estándares. Es decir, si nosotros hablamos de estándares, es porque efectivamente estamos bien convencidos de que la mayoría eventualmente de nuestro hemisferio está dentro de esa concepción. No es cuestión de que alguno de nosotros muy interesado en ciertos temas pretenda convertir en estándar por lo magnífico de su pensamiento, una cosa que todavía está madurando. El juez tiene que madurar con serenidad, con ponderación, con tranquilidad, tiene que acompañar a la sociedad, irla jalando poquito a poquito, por último, pero no le puede dar jalones porque entonces sencillamente se rompe el sistema. En el caso de las indemnizaciones, en el caso de las responsabilidades, el doctor Pérez Manrique ha hablado bien claro del caso Loroya, que es un caso contra mi país, y que yo estoy totalmente de acuerdo con la resolución. No hay peruano consciente que no haya estado
de acuerdo con el caso La Oroya. Es decir, nosotros pasamos por La Oroya cada vez que vamos a la Sierra Centro del Perú y nos damos cuenta de que eso es invivible. Y en consecuencia la sentencia de la Corte ayuda al gobierno nacional precisamente a combatir con posiblemente los dueños de las fundiciones y de las mineras, a entender que en primer lugar tienen que dejar de hacer toda esa polución y en segundo lugar a reparar a todas esas personas cuyo daño han causado. Yo tuve la oportunidad además de ser consultor hace muchísimos años, de unos 15 a 20 años, en un caso de derrame de mercurio en una comunidad de mi país que se llama San Juan de Choropampa, que está en la Sierra Norte del Perú, porque las minas de oro de Cajamarca, que son minas verdaderamente legendarias en cuanto a su riqueza aurífera, transportando el mineral de oro, el mercurio necesario para la refinación del oro, hubo un derrame de mercurio y eventualmente, como ustedes comprenden, una tragedia ambiental. A mí me tocó la tarea de, hacer opinión a favor de los mineros y los habitantes de San Juan de Choropampa, ¿no? Entonces, esos son temas que en el Perú los tenemos claros. Es decir, tenemos que tener en claro que, es posible el desarrollo con respecto del ambiente ecológico, sí es posible, pues, porque hay países que lo hacen. Canadá, por ejemplo, desarrolla mucho, incluso sus recursos forestales y su cuidado del agua con con la explotación de ese recurso. Entonces tenemos que tener cuidado con que haya ese acompasamiento. Y esa es una de las tareas que tiene que seguir de cerca la Corte cuando se le presente una demanda o cuando se le pide una comisión consultiva, porque no podemos opinar sobre el aire. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Le cedo entonces la palabra al siguiente turno para la respuesta, Diego Moreno Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Este es un tema que ciertamente nos preocupa a todos. Se trata ni más ni menos que del planeta en el que vivimos. Yo, siendo muy joven, contribuí a fundar una asociación justamente para la protección de los hábitats naturales, en particular de las aves. Paraguay tiene una riqueza enorme en este sentido y había algunas zonas que se habían reducido de forma drástica y aún en esos supuestos la diversidad de aves que existían era mayor a la que existía en toda Francia, España y Portugal combinadas. Posteriormente, hace una década atrás, solía seguir con mucha tristeza como el Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo era una de las regiones del mundo, si no la región del mundo, que tenía uno de los índices de deforestación más acelerados. Esas son cosas que realmente, como los demás candidatos, se refirieron a cuestiones internas de su país, entonces me permito compartir esto, pero ciertamente son problemas globales y transfronterizos, y son problemas a los cuales la Corte se va a tener que enfrentar con esa misma vocación transformadora que abordó los problemas que abordó en el pasado y que bien se mencionaba en el contexto de la pregunta. Entonces, una primera cuestión, comparto plenamente, tenemos una obligación hacia las generaciones futuras. Comparto plenamente lo manifestado por la doctora en ese sentido. Yo creo que la Corte tiene una trayectoria en materia de protección del medio ambiente. Esto se ha dado a través de numerosos casos contenciosos, pero también a través de órdenes consultivas, y una que se está tratando en este momento. Se citó aquí el caso de habitantes de Oroya, que me parece un caso muy relevante. Y esto me parece muy relevante justamente porque involucra a diversos actores. Acá justamente el rol de los actores privados y la responsabilidad que las empresas privadas tienen en esta cuestión y en materia de derechos humanos en general, es algo en lo cual la Corte debe seguir trabajando y el sistema en general debe seguir trabajando con los actores privados. Y también otra cuestión que la mencionaba el doctor Borea es ciertamente que acá cuando se trata de estas cuestiones surgen temas vinculados al desarrollo, al derecho al desarrollo. Y acá, por supuesto, el desafío está en buscar un justo equilibrio. Yo creo que ahí
la Corte en este sentido va a tener que ser muy creativa, eh, con un enfoque que a raíz del problema transfronterizo que esto tiene, va a requerir quizás salirse un poco de los moldes tradicionales en los cuales ha estado acostumbrada a trabajar la Corte, y hay que ver cómo eso se plantea. En cuanto a la reparación y al deber, esto debe ir obviamente en función al caso y en función al daño, pero creo que la Corte debería aprovechar para fijar estándares muy claros en términos de protección del medio ambiente, y que establezcan políticas públicas claves, sobre todo para mitigar este fenómeno del cambio climático. La magnitud del daño también va a requerir, estamos hablando de daños al medio ambiente que pueden ser catastróficos, esto va a requerir medidas muy creativas de parte de la Corte. Y insisto mucho en esto para cerrar, no hay que olvidar que la reparación integral de la Corte siempre tiene que tratar de tener esa vocación transformadora para tener un impacto real en lo que todos queremos, que es el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, candidata, candidatos, por sus generosas respuestas. Concluimos entonces con los bloques de preguntas y respuestas y pasamos a la cuarta parte, que será moderada por nuestra colega María León. Muchísimas gracias, Julia, y gracias nuevamente a la candidata, a los candidatos por compartir con nosotros sus reflexiones y visiones sobre los temas propuestos. Esta última etapa es un bloque más abierto y libre para que cada persona pueda tener los 2 minutos de presentar un mensaje final, una reflexión final, aspectos que quieran profundizar o que crean que la sociedad civil debe conocer más sobre por qué su elección contribuiría a la efectividad y el mandato importante que cumple la Corte Interamericana. Vamos a ir en el siguiente orden, por 2 minutos esta vez. Vamos a comenzar con el candidato Diego Moreno Rodríguez, luego el juez Ricardo Pérez Manrique, tercero Alberto Borea Odria, cuarto Carlos Rodríguez Mejía y para finalizar Leticia Bonifaz Alfonso. Entonces, por 2 minutos comenzamos con el candidato Diego Moreno Rodríguez. Bueno, en primer lugar decirles que ha sido muy grato estar aquí con ustedes, poder compartir un poco de las experiencias. Ciertamente se nos hizo corto el tema y da mucho para hablar y conversar sobre estas cuestiones. Pero quiero destacar el rol de la sociedad civil dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Muchas veces hablamos de la Comisión, hablamos de la jurisprudencia de la Corte, pero olvidamos que atrás de eso hay estrategias jurídicas que se gestan a veces dentro de estas mismas organizaciones, que son las que preparan un poco los argumentos, ven de qué manera puede el sistema ir avanzando en uno u otro sentido. Así es que quiero hacer ese reconocimiento y mencionar algo que dije hoy en la sesión del Consejo Permanente. Yo creo que el diálogo judicial es una concepción incompleta del rol que nos toca cumplir como eventuales jueces de la Corte Interamericana. Creo que ese diálogo tiene que ser mucho más amplio. Esa interacción se tiene que dar también con lo que yo llamo, no yo sino en realidad otros autores, un emergente espacio democrático interamericano compuesto no solamente, insisto mucho en esto, por actores estatales, sino también por víctimas, sociedad civil, expertos, expertas, la comisión, por supuesto, la academia y, en fin, un sinnúmero de actores que tienen la posibilidad y actoras de enriquecer la jurisprudencia de la Corte. Para cerrar esto, yo solamente quería mencionar, en 45 años de vigencia de la Corte, nunca ha habido, de funcionamiento de la Corte, nunca ha habido un juez o una jueza de Paraguay en la Corte. Yo creo que eso es importante para reflejar un poquito el pluralismo jurídico que existe en la región, y a mí me encantaría poder acceder al cargo y tratar de hacer un buen papel para seguir fortaleciendo el sistema interamericano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a darle la palabra al juez Ricardo Pérez Manrique. Bien, en estos 2 minutos quiero agradecer nuevamente esta oportunidad que la sociedad civil nos ha dado de expresarnos, más allá de
del ámbito de diálogo con los estados. A mí me parece que el diálogo con la sociedad civil es fundamental, es esencial para el funcionamiento de la Corte, y quiero decir que pretendo estar 6 años más en la Corte, porque que entiendo que he trabajado de una manera responsable y seria a lo largo de estos años. Entiendo que la Corte requiere un principio de continuidad y un principio de ayuda a jueces y juezas que se integren nuevamente, como que se integren ahora a la Corte, como lo fueron 4 jueces hace 2 años, y que la finalidad esencial, en definitiva, es asegurar el Estado democrático de derecho, la vigencia de los derechos humanos y la dignidad humana. Por eso quiero tener la oportunidad de poder seguir trabajando en esta línea. Creo que hay mucha cosa por hacer, tanto desde el punto de vista jurisprudencial como desde el punto de vista institucional, y creo que hay una serie de desafíos, algunos de los cuales hemos visto hoy, pero que el continente más desigual del planeta, donde se cometen tantas violaciones a los derechos humanos, a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, a personas LGBTIQ+, a mujeres, etcétera, requiere un trabajo de una Corte como Tribunal Internacional con independencia, con imparcialidad, pero también con el poder que da la convicción y la línea argumentativa de sus fallos. En ese sentido hemos estado comprometidos a través de nuestras tareas como jueces relatores, de nuestros votos y de nuestros aportes en el debate de la Corte, y pretendemos tener la oportunidad de poder continuar en esta tarea que es tan grata y tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con el candidato Alberto Boria. Yo digo que la importancia de la Corte es evidente. Tenemos que seguir con la Corte, tenemos que seguir con la Comisión de Derechos Humanos, tenemos que seguir con el espíritu de que a través de la Corte y la Comisión se haga justicia que viene de toda América hacia los órganos precisamente de los sistemas. Y eso significa que, digamos, no solamente haya la continuidad a la que se refiere el doctor, sino que además exista digamos, el cambio, la novedad que traen las nuevas corrientes de otros países, que es fundamental que se incorporen al sistema, para que se sientan además mucho más parte del sistema. El Perú solo ha elegido una vez juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue además un buen juez. Espero seguir esa línea. Pero además tenemos que hacer nosotros que las palabras signifiquen, y en especial la sociedad civil. Ustedes tienen una tarea. Si ustedes dicen que es bueno, algo tiene que ser bueno. No puede ser bueno, digamos, una enfermedad como el cáncer, no es, ¿no es verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que buena es la alternancia, entonces busquemos y ayuden ustedes a que efectivamente haya alternancia en la Corte y haya alternancia en la Comisión, no solamente en rostros, sino además en acercamientos desde el punto de vista de cada una de las corrientes jurídicas de los países. Como dicen los americanos, we shall to mean it. O sea, tenemos que verdaderamente decir lo que, o sea, las palabras que decimos tienen que significar aquello que queremos decir. Y ese es un punto fundamental en este momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos encontramos en un momento crucial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con el candidato Carlos Rodríguez Mejía. Bueno, yo creo que yo quiero ser juez de la Corte y creo que es importante, pero quiero decirles, si la sociedad civil no utilizara, no llevara los casos a la Comisión de la Corte, el sistema no existiría o sería muy débil. De manera que siempre ha sido la fortaleza del sistema, ha sido la sociedad civil que la pone en marcha. Y pone en marcha porque lleva los casos, porque trabaja para lograr que en nuestros países haya mejores condiciones de respeto y de garantía de los derechos humanos. Entonces, la sociedad civil cumple un papel. Yo agradezco mucho que cumplan este papel de examinarnos y de dar opiniones sobre lo que nosotros decimos. Fíjense que ustedes no votan, pero ustedes son los que usan el sistema. También los estados a través de las opiniones consultivas, pero los grandes casos de la Corte son los que proponen y han propuesto la sociedad civil en sus actividades. Y por lo tanto, es muy respetable y muy importante
reunirnos con ustedes, oírlos, y no solamente ahora que somos candidatos, sino también cuando seamos jueces, hacer este tipo de reuniones, oír sus reflexiones, porque ustedes son los usuarios del sistema. Yo he sido usuario del sistema, por eso tengo afecto al sistema. Creo que el sistema es algo importante que ha servido. Cuando nosotros fuimos a decirle a la Corte que los paramilitares en Colombia actuaban conjuntamente con el Estado y comprometían su responsabilidad, teníamos un reto enorme. Lo logramos con la sentencia de 19 comerciantes y luego vino una seguidilla de sentencias. Si no nos hubiéramos propuesto eso, eso no hubiera pasado y en Colombia las cosas hubieran sido peor de lo que fueron con paramilitares y ejército amontonados. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, para finalizar, la candidata Leticia Bonifaz. Muchas gracias, María. Gracias de nuevo por este ejercicio. Y la verdad, yo como mexicana creo que si México ha tenido participación durante varios periodos en la Corte, ha sido en parte por la estabilidad política que ha tenido mi país y por la gran capacidad que han tenido muchos juristas mexicanos. Yo creo que la oportunidad que tengo hoy de ser la primera mexicana que llega a la Corte no significa que porque otros mexicanos hayan ocupado el espacio, yo no tuviera esa posibilidad, que además no solo es una posibilidad que merezco, sino la gran oportunidad que tengo para que todo lo que he vivido, aprendido en los últimos años en el ámbito local, en el ámbito internacional, lleve toda esa experiencia acumulada a enriquecer el trabajo de la Corte. Mi trabajo empezó con cuestiones ambientales y siguió con las cuestiones indígenas, de las que no me he separado desde aquel 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó en Chiapas, mi estado. Yo estuve en las mesas de negociación que terminaron en una reforma constitucional. Me ha tocado después trabajar derechos de niñas, niños, adolescentes, derechos de personas con discapacidad, derechos de personas LGBTI. Y entonces yo lo que pienso es, toda la experiencia acumulada me sirve a mí, le sirve a mi país y ojalá le sirva a nuestra América Latina. He sido una estudiosa a nivel teórico. Llevo dando clases en la UNAM pues ya 41 años, ya creo que ya es tiempo de que de esa parte me retire porque voy a estar muy ocupada en la Corte como para seguir con las clases, pero ojalá fuera así. Pero sí creo que viendo las cosas hacia atrás y hacia adelante, yo diría, toda la experiencia acumulada tiene que servir para algo y es lo que yo ofrezco para nuestro continente. Muchísimas gracias por esas reflexiones finales. Voy a darle la palabra a Angelita para el cierre del evento. Bueno, de nuevo reiterar el agradecimiento a todas y todos ustedes y también a las personas presentes y que nos acompañan de manera virtual. Este es un espacio muy importante y complementa también, bueno, por ejemplo, entre otras cosas, el diálogo que tuvieron esta mañana en el seno del Consejo Permanente, pero es además un ejemplo para otras regiones y otros sistemas de protección de derechos humanos. Estas conversaciones francas y abiertas con sociedad civil desafortunadamente no son un estándar. Y entonces aquí también hay un liderazgo que se demuestra desde la región y les agradecemos de nuevo por no solo aceptar la invitación, sino por compartir algunas reflexiones o muchas preguntas que hubiéramos querido hacerles, pero por supuesto el tiempo no lo permitía. Simplemente terminar por recordarles a quienes nos acompañan y a quienes no, pero que les cuenten que este evento está siendo grabado y va a estar disponible en las redes de las organizaciones convocantes. También los invitamos a consultar las impresionantes hojas de vida de la candidata y los candidatos que están disponibles en la página web de SEGIL. Y bueno, les agradecemos nuevamente por acompañarnos hoy. Damos ya por terminada esta reunión. Feliz tarde.